Buenas noches, hermanos. Eso fue hace como una semana. Vi una noticia de esas que le dejan a uno impactado, y es el hecho de la autoridad de nosotros como entes territoriales distritales es la policía, ¿no? Y un señor llegó a su casa, abrió la puerta de su casa y encontró a un policía dentro de su casa. En ese momento que llegó, encontró al policía al frente de su esposa tomándose, tomándose un café. Cuando él llegó y vio esa escena, el policía se paró rápido, se fue hacia la cocina y empezó a lavarse las manos, le volteó la espalda y el señor, bueno, le llamó por el nombre de su esposa, no sé, el nombre. ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el policía aquí? ¿Qué pasó? Y no. Entonces el policía, ahí lavándose las manos, se volteó. ¿Y usted qué hace acá? Señor agente, ¿usted qué hace acá? Y yo, no, me estaba lavando las manos. O sea, no sabían qué hacer, ¿no? Entonces fue una escena como que el señor se puso bravo y ahí como que usted qué hace acá. A la autoridad, el dueño de la casa le dijo, váyase, usted no tiene por qué estar acá. ¿Usted me cree? Ok. Y bueno, eso fue un momento complejo para él, al ver a su esposa así. Su esposa no sabía qué decir, le decía cálmese, pero no le decía que era porque estaba el policía ahí. Entonces fue una escena bastante bochornosa para él. Y tristemente, uno pues puede pensar muchas cosas, a pesar de que el policía de alguna manera se estaba lavando las manos, literalmente, y aparte estaba lavando las manos de la escena, diciendo como que no, es que su esposa me abrió después la puerta y pues yo le pedí que me dejara lavarme las manos, y después pues nos sentamos a tomar un café, y entonces, pero se notaba como que ya que ellos se conocían entre sí. Entonces fue una escena que uno dice como, bueno, la autoridad, finalmente, ¿quién la tiene en ese momento? Si es una autoridad, es un policía, pero él no tiene autoridad dentro de la casa. La autoridad dentro de la casa la tienen las personas que están viviendo dentro de la casa, que son los dueños, ¿no? Entonces, pues es muy interesante el texto que vamos a estar viendo hoy, porque habla precisamente de alguien que tiene no solamente autoridad dentro de la casa, sino que es la autoridad máxima. Y a veces pensar en esas condiciones de vida en donde a veces creemos nosotros que tenemos autoridad de nuestra vida, estamos llevando esa autoridad que quizá creemos tener de nuestra vida de una manera ilegítima, y el texto espero que nos ayude a hacer esa diferencia, porque esta persona de la que vamos a estar hablando, que por supuesto saben ya quién es, nuestro Señor Jesús, no solamente es el que tiene autoridad, sino que además es el dueño y demás. Entonces espero que eso quede en sus mentes, en los textos que vamos a estar revisando, porque además involucra de manera muy sencilla y particular todos los entornos y todas las situaciones que nosotros podamos vivir en la vida. Entonces, por favor, vamos a Juan capítulo 2, versículo 13. Y vamos a leer todo el texto hasta el versículo 25. Dice la palabra de Dios: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron:
¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El mismo Jesús, estamos en este momento viéndolo en dos escenas. Bueno, estamos culminando la primera escena, que fue la que vimos el miércoles pasado, que estábamos viendo el miércoles pasado, que la escena de qué? Las bodas del Cordero, ¿cierto? Una señal evidente de su deidad, que era convertir el agua en vino. Y Jesús, en la escena de ese milagroso vino, ahora viene a otra escena, y es la del juicio. Jesús derriba, expulsa y confronta. ¿Y por qué? ¿Qué nos enseña sobre él ese texto? Varias cosas, y tiene que ver con lo que más o menos venía esgrimiendo en la introducción, y es que él tiene autoridad de todo. Y hoy lo vamos a ver en tres elementos breves. El primero es el celo que limpia, que es del versículo 13 al 17. Es la señal que afirma, que es el versículo 18 y 20. Y el templo que permanece, que es el versículo 21 y 24. Tres verdades que transforman nuestra comprensión de Jesús y también nuestra respuesta a él. El celo que limpia, la señal que afirma y el templo que permanece. Y el celo que limpia está precisamente desde el versículo 13 al 17. Y miren cómo vuelve el texto a responderlo. Dice el versículo 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Entonces tratemos de ponernos en escena. Jesús sube a Jerusalén porque el texto dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Juan está enfatizando acá algo muy interesante, y es que la celebración de la Pascua en su evangelio arranca, el ministerio de Cristo arranca en esta escena ya caminando hacia ese lugar, sigue avanzando. Y la Pascua se refiere a ese verbo hebreo que señala pasar por alto. Si recuerdan en Éxodo todo el compendio teológico que hay sobre la Pascua. Es muy interesante porque vemos en Éxodo cuando el ángel destructor pasó por alto y no mató a los primogénitos. Ahora en particular nos muestra que Cristo es nuestra Pascua. Nosotros escapamos de la muerte cuando acudimos a Él. Y digo esto de manera puntual porque en Primera de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 29, ya Juan había dicho quién era Él, ¿no? ¿Qué dice el texto? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que nos salva de la muerte. Entonces es lógico que si Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo primero que va a hacer su estreno de su ministerio es limpiar la adoración del templo, ¿no? Y es interesante porque Jesucristo iba a celebrar la Pascua porque todo judío tenía que ir allí a celebrar la Pascua. Entonces, aquí se confirma que Éxodo 23 era una demanda que estaba dándose de tres maneras anuales en que tenían que ir a celebrar algunas fiestas. Esta es una de ellas, la primera fiesta que todo judío tenía que asistir, era los panes sin levadura, ¿verdad? Esto tiene que ver, esto de los panes de levadura, con la Pascua, porque era la fiesta asociada para eso, para los panes de levadura.
Y debía entonces no comer pan de levadura para celebrar la Pascua, y eso era una recordación de la liberación de Egipto, que Dios había liberado a Egipto, a Israel de Egipto, de la esclavitud. Y luego, más o menos unos 50 días después, se celebraba la fiesta de la siega que conocemos como Pentecostés. Y luego, después de los días, de los meses, venía la fiesta de la cosecha. Esas eran como las 3 fiestas que se celebraban y que los israelitas tenían que ir constantemente. Jesús ya había obedecido la ley, él obedeció perfectamente la ley. Entonces, él ya conocía la subida a Jerusalén y ya tenía idea de qué se iba a encontrar o qué se encontraba siempre en Israel. Desde pequeño hacía este peregrinaje con Israel porque era una ley para Israel, para el pueblo de Israel. Pero en este momento hay un detalle muy interesante, porque subió a Jerusalén antes de la Pascua. Y el texto lo esgrime muy bien, porque dice estaba cerca de la Pascua. Entonces Jesús no espera a que comience la fiesta. Él sube a Jerusalén antes. Y este no es un detalle menor, porque a primera vista de que Jesús no viene entonces a reformar el sistema, sino viene a reemplazarlo. Él, antes de que arranque la Pascua, la fiesta, él sabe que debe reformar la fiesta. Y es muy interesante porque al llegar al templo, hasta en ese momento, él no había dicho nada. No podemos, hay que especular para pensar qué pasaba por la mente de Jesús viendo todos los años que subía con Israel, eso que se iba a encontrar en este momento. Y hasta este punto, empieza su ministerio. Y él ya actúa. Dice en el versículo 14 del capítulo 2, y halló que en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Y entonces eso era lo que encontraban siempre en ese peregrinaje. Y los peregrinos que venían de alrededor necesitaban animales precisamente para el sacrificio. Esto era necesario. Pero los vendedores no estaban ayudando a los peregrinos, estaban aprovechándose de ellos, porque fíjense en cómo dice luego el texto. Y los cambistas allí sentados. Habían cambistas, peregrinos que habían imágenes, o sea, las monedas que se tenían que usar para comprar animales para el sacrificio, eran monedas que tenían que cambiar porque venían de diferentes sitios, y para comprar allí los animales para el sacrificio tenían que cambiarlo por la moneda que recibían los que estaban vendiendo esos animales. Entonces, entre comillas, estaban teniendo, sin duda alguna, un buen servicio, ¿no? Como, ¿quién se iba a caminar todo eso con una oveja en el hombro si yo ya sabía que allá me iban a dar las ovejas o los animales para el sacrificio? El punto es que esto estaban muy desubicados, y era un mal, entre comillas, necesario que se estaba presentando allí. Y esos detalles el apóstol Juan no los da, porque en los evangelios señala, por ejemplo, Mateo capítulo 21 dice: mi casa es casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esto evidentemente Juan no lo señala, pero él lo que está diciendo básicamente aquí es que el mercado no tenía que estar allí. Fíjense en lo que dice en el versículo 15. Y habiendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. El hecho de que los gentiles tuvieran que venir allí y se encontraran con ese escenario era prácticamente como si las personas que estuvieran ahí en el mercado estuvieran diciendo: ¿saben qué? Este no es un sitio para orar, este es un sitio para comprar, vengan y compren. Y Juan está señalando eso de una manera tajante, diciendo que Jesús había visto esto desde hace mucho tiempo, desde su niñez, pero ahora está actuando. Y haciendo, en el versículo 25 vuelvo y digo, y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos del templo, así las ovejas como a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. El versículo 15 dice: un azote de cuerdas. Sin duda alguna, no era un arma para herir personas. Probablemente era un arma un azote que Jesús mismo había puesto
para atacar a los animales y para sacarlos a todos. Y eso, por supuesto, esparcía a la gente. Y esto podría indicar que Jesús no fue precisamente a golpear a los vendedores necesariamente, sino a sacar a los animales y a voltear las mesas. La labor que estaban haciendo allí no era una labor que debían estar haciendo en ese lugar. Y la fuerza de la acción es interesante porque el texto dice, echó a todos del templo. O sea, no negoció con ellos, por favor váyase. No les consultó, no les pidió permiso, sino actuó con autoridad, con esa autoridad que el mismo Juan después señala que él tenía. Dice el versículo 16. Y dijo a los que vendían las palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Noten que Juan no enfatiza en los ladrones como sí hizo Mateo en el Evangelio, cuando les decía que era una cueva de ladrones. Juan aquí señala que ellos no debían estar en el templo, aún si no estuvieran extorsionando o si no estuvieran robando, ellos no tenían derecho a estar allí, porque el texto lo dice. ¿Por qué no tenían derecho de estar allí? Según el versículo 16. El negocio se tenía que hacer fuera, Ajá. no dentro del templo. La casa. Eso era corrupción. ¿Y por qué era qué? Casa del padre. La casa de mi padre. Era por eso, precisamente, que ellos no debían estar allí, porque el templo era la casa de mi padre. Y fíjense que algo interesante, porque no dice la casa de Dios, que seguramente podría ser algo genérico y quizá ambiguo para las personas que estaban escuchando. Dice la casa de mi padre, o sea, Jesús está proclamando autoridad, porque es mi padre. Interesante, ¿no? Es interesante que las palabras del mismo Jesús tienen que hacer un eco profundo en cada una de las personas que estaban allí, porque un Padre divino demanda ¿qué? Un Hijo divino. Jesús estaba diciendo, yo soy el Hijo de Dios. No es un reformador religioso más, no es una autoridad más, es decir, no es un profeta con un mensaje, no, es el Hijo de Dios. Es decir, es el dueño de la casa. Tremendo, ¿no? En una pequeña frase, Jesús señala la autoridad, señala su fortaleza y su ministerio iniciado. Y nosotros somos hijos de Dios también, pero somos hijos adoptados, ¿no? Dios tiene un solo hijo eterno y es precisamente Él. Él es el Padre, Él es hijo del Padre eterno. Y por ser Padre eterno, evidentemente tiene un Hijo eterno. Y Jesucristo siempre confiesa, y en Juan aparece muchas veces, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y sigue el versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Aquí hay una cita de Salmo 69:9. Y es un salmo que los judíos reconocían como mesiánico. Y el salmista dice en Salmo 69:9, dice la primera parte, porque me consumió el celo de tu casa. Es decir, me devora, me quema por dentro. Es como si un fuego no se pudiera acabar, no se pudiera apagar. Y el celo de Jesús no es un sentimiento entonces pasivo, es un sentimiento que se evidencia con acción y con una acción legítima porque Él es la autoridad. Y es una pasión que lo consume. Es una pasión que lo lleva a un confrontamiento por el templo. Y es la misma pasión que por supuesto lo llevará a la cruz. Con esa misma pasión, con ese mismo celo que Jesús va a defender la casa de su Padre, con esa misma pasión y con ese mismo celo va a la cruz. Y el Salmo 69 no termina ahí porque el versículo completo dice, porque me consumió el celo de tu casa y los de los que te vituperan, cayeron sobre mí. O sea, en este texto los discípulos, en Juan, solo recuerdan la primera parte, que es porque me consumió el celo de tu casa. Y digo que los discípulos lo recordaron porque el mismo texto lo dice. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Y ellos recordaron esta parte. La segunda parte se cumplirá más tarde. O sea, los de nuestros, los ultrajes, las injurias, los improperios, las ofensas, todas ellas caerán en la cruz.
Por eso es muy importante ese texto del Salmo 69, capítulo 69, versículo 9, porque ese versículo se cumple perfectamente y Cristo ya está profetizándolo. El celo que lo llevó a purificar el templo es el mismo celo que lo llevará a morir por los pecadores. ¿Y por qué Jesús actúa entonces así antes de la Pascua? Bueno, porque no va a esperar a que los peregrinos lleguen a decir, conviertan esto en un lugar de oración. Por favor. Él actúa antes porque no vino a parchar un sistema o a tapar los huecos de algo que está mal hecho. Él vino radicalmente a reemplazar ese sistema. Y por ende, antes de que se inicien las fiestas, Él arranca su ministerio. Y entonces, si Jesús es el Cordero manso para los humildes, porque el texto anterior en Juan capítulo 1 lo vimos, ¿no? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero para los humildes. Pero aquí en este texto es el león dominante para los orgullosos. En este texto se ve y nos ayuda a confirmar que a veces tenemos una visión muy banal, muy pueril, muy infantil, si me permiten la expresión, de Jesús, porque vemos a un Jesús inocente, triste, a veces con cabizbajo, entre comillas humilde, pero es casi afeminado. Pero Jesús aquí nos está mostrando que no es eso, que es un león feroz ante los orgullosos. Tenemos que quitar de nuestras mentes esas mentes idólatras, de esos arquetipos que tenemos de Jesús, y debemos informarnos solamente por la revelación que nos da, para ver realmente quién es Cristo, quién es nuestro Señor. Y Jesús sacó entonces a estos miles de personas en este inmenso lugar. Las películas a veces no hacen un buen eco de lo que deberíamos imaginar, porque es un lugar inmenso con miles de personas, y Él sacó a todas unas. Es una imagen de autoridad tremenda, impactante, la que nos da el texto. Y el templo debía ser un lugar donde los creyentes podrían ofrecer realmente de corazón gratitud por la redención. Entonces, si el templo era santo porque Dios moraba allí, miren este texto conmigo, por favor, en Primera de Corintios, versículo 6. Primera de Corintios, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Miren lo que dice el texto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Según el apóstol Pablo, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Es nuestro cuerpo, ¿cierto? El Espíritu mora en nosotros, en nuestro cuerpo. Y la pregunta es, ¿qué está viendo el Espíritu Santo en el templo que ya habita? ¿Qué está viendo el Espíritu Santo en el templo que ya habita en cada uno de nosotros? ¿Qué está viendo? Porque si Él ya está allí, en cada uno de nosotros, y ve quizá mercaderes, y ve quizá cambistas, y ve quizá personas que no están queriendo situaciones, idolatrías, vendedores, ¿no será Él que va a romper y a quitar mesas? Hermano, ¿usted está profanando el templo? ¿Usted está profanando el templo? ¿Qué está viendo el Espíritu Santo que mora en usted? Hay mesas en su vida que Él desea y usted sabe que debe voltear. Hay cambistas en su vida que usted sabe y reconoce que Él debe sacar, expulsar. Pecados, idolatrías, motivaciones egoístas. Yo estoy sirviendo en la iglesia para...
Yo estoy yendo a la iglesia recibiendo ¿qué? ¿Y por qué él lo hace? ¿Quién es el dueño de la casa? El mismo, el Espíritu Santo, ¿no? Según el apóstol Pablo es el Espíritu Santo. Y si nos vamos a nuestro texto, es una indicación fehaciente, radical, de que Cristo, Dios mismo, es el dueño de la casa. Lo mismo hizo Jesús en Jerusalén. Voltea mesas, esparce monedas, expulsa a los vendedores. Y no porque le dieron permiso, sino porque Él es el dueño. Porque Él es el dueño. Y la persona que no tiene el Espíritu Santo acá no queda desapercibida, porque el Espíritu Santo no habita quizá en la persona que no es consciente de quién es Dios en su vida. Y quizá usted no sea consciente de ello. Pero esa casa está ocupada por pecado, le digo a usted a mí. Está ocupada por enemigos de Dios. Usted mismo es enemigo de Dios. Pero Él mismo que purificó el templo de piedra puede purificarlo a usted. Y esa es la esperanza. Debe haber arrepentimiento y fe. Y no sea decir, no porque usted lo decida, sino porque Él mismo, en su soberanía, va a entrar y va a limpiar cuando usted esté arrepentido y deposite su fe en Cristo. Y si hay mesas entonces que necesitan ser limpiadas en nosotros, muy posiblemente también, que somos la iglesia, en el cuerpo, ¿no? Van a haber mesas que deben ser limpiadas, ese espacio debe estar limpiado, violentado, entre comillas, por Dios Santo, para volverla pura, para purificar. Y eso es por su celo, porque el primer punto es el celo que limpia, así lo llamé. La autoridad plena de Cristo, la autoridad absoluta de Jesús, viene por su celo a limpiar. Y la segunda parte es la señal que afirma, es el versículo 18 al 20. Fíjense en lo que dice el texto. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, puesto que haces esto? Es muy interesante porque aquí hay una ironía. Acaban de ver a Jesús actuar con una autoridad que no tiene parangón, o sea, que no tiene comparación. O sea, ningún profeta lo podía haber hecho. Ningún líder religioso había mostrado eso. Y acaban de ver a un hombre solo enfrentarse a todo un sistema. Solo, él no necesitó ayuda. Se enfrentó con una autoridad colosal, muy gigante, inmensa. ¿Y qué piden estos, según el versículo 18? Una señal. Y es muy interesante que los judíos no hayan enviado alguna otra autoridad para sacar a este loco, ¿no? No es que dicen, venga, llamemos a alguien más y este loco, entre comillas, saquémoslo de acá. Habían autoridades religiosas para sacarlo. No, acuden a él y le dicen, le piden. Y eso indica que solamente Dios podía regular la adoración. O sea, ellos tenían claridad de quién era Jesús. Por eso le estaban pidiendo señales. No estaban buscando otra autoridad. Si notan, los judíos, ellos sabían que el único que podía regular el templo era Dios mismo. Y entonces le piden una señal. Y es una señal muy interesante porque no piden, es un tema muy particular porque el que le pidan una señal indica que el corazón que tienen, ¿no? No están dispuestos a arrepentirse, están viendo a Dios mismo allí, están viendo una señal poderosa de autoridad y ellos piden una señal, o sea, no piden arrepentimiento, no piden un cambio, piden un espectáculo. Quiero ver más. Si tú dices que eres Dios, muéstrame más. Jesús no les da un espectáculo, el espectáculo que quieren, y eso es la sabiduría de nuestro Padre Celestial en su Hijo. El Hijo mismo les da algo mucho más grande. Miren el versículo 19 lo que dice. Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esta es la señal que afirma. Y me encanta cómo Jesús responde porque
En vez de darles un espectáculo, lo que hace es decirles, ustedes deben hacer el espectáculo. No son sus reglas, sino son las mías. Si quieren comprobarlo, entonces ustedes deben destruir el templo. Y es muy interesante además, porque este texto me hizo recordar el proverbio. Vamos rápidamente como para verlo. Proverbios 26. Fíjense en lo que dice este texto, y esto es aplicativo para quienes, una vez más, como nuestro Señor Jesús nos enseña a cómo debatir y con quiénes debatir. Proverbios 26, versículo 4. ¿Qué dice? ¿Alguien que lo lea, por favor? Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Versículo 5. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Tremendo, ¿no? Eso fue lo que hizo Jesús aquí. Él no respondió al necio de acuerdo a la necedad. Él no hizo eso. Él lo que hizo fue responder al necio como merece su necedad, que es el versículo 5. O sea, aquí se muestra que Jesús jamás tiró sus perlas a los cerdos. Tremendo, ¿no? Nuestro Señor protegió las verdades del Evangelio en dichos. Esto es un dicho de él. El versículo 19 es un dicho profundo de él, que únicamente podría ser de él. Y también él protegió las verdades del Evangelio en parábolas que solamente los discípulos pudieran entender y creer. Y esto es muy interesante porque ellos entienden precisamente mal, los judíos, porque piensan que hablan del templo en piedra, y este templo era el de Herodes. Fíjense en lo que dice el versículo 20 de Juan, capítulo 2. Los judíos entonces dijeron: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Claro, evidentemente es una maravilla arquitectónica para ellos, y la idea de destruirlo y levantarlo en 3 días era absurda, ¿no? Era como, este man de qué está hablando, está loco. Pero Jesús le responde de una manera interesante y muy puntual, porque Él los deja así, no les corrige el malentendido, deja para después la explicación, porque la señal que ofrece no es para solo buscar el espectáculo que ellos querían. No era un milagro instantáneo, no era el agua en vino que ya había hecho. Era su muerte y su resurrección. Y aquí es donde tiene que estar sentada nuestra fe. Destruir este templo, es decir, mátenme, crucifíquenme, y en 3 días lo levantaré. Eso era lo que les estaba diciendo. Pero no echó sus perlas a los cerdos. La Pascua judía, como vimos atrás, entonces recordaba el cordero en el Éxodo, la sangre en los postes, los dinteles. Y esta fiesta era la memoria de esto, y los judíos celebraban año tras año esto, como les decía. Pero aquí, entonces, la Pascua mira hacia adelante después de que el mismo Jesús dice destruir ese templo, porque nos recuerda a un cordero, y entonces nos confirma que Él es el cordero. Nos señala una liberación pasada, es decir, ya se confirma que Él es la liberación definitiva. Y entonces aquí confirma que no se conmemora una muerte, porque Él es la muerte de Él va a vencer a la muerte. Entonces es un dicho tan importante que nos debe llevar a confirmar que esta es la señal, la resurrección, y es una señal definitiva. Entonces no se necesita otra señal, no necesita una voz audible, ellos no necesitan un sueño profético, no necesitaban entonces una experiencia mística, que era lo que quizá ellos estaban esperando. Necesitaban que Jesús les demostrara que Él era el Cordero de Dios y que Él iba a hacer la resurrección. El sepulcro vacío entonces es suficiente. Cristo vive, y ese es el fundamento de nuestra fe. Si la cruz, la resurrección, sin la cruz, en eso que ya está apuntando Cristo, la resurrección es vana nuestra fe.
Sin esa resurrección es vana nuestra fe. Esta es la verdadera religión. Cristo hizo absolutamente todo y fuera de esta verdad son meras falsas religiones. Y es muy interesante ver esta señal porque esta señal nos debe afirmar a nosotros en nuestra fe. Si no tenemos esta señal clara entre nosotros, que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, entonces es vana nuestra fe. Y eso nos da pie a nuestro tercer y último punto. El templo que permanece. Versículo 21. Dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que es el nuevo templo. Y en el Antiguo Testamento el templo era un lugar donde Dios habitaba, ¿no? Esa es la confirmación del templo. Era la única forma de ir a tener una relación con Dios, consciente, de manera gloriosa. Pero la gloria de Dios que llenaba ese templo y el pueblo iba a ese templo a encontrarse con Dios para ofrecer sus sacrificios y para recibir el perdón que necesitaban recibir. Ahora, ¿qué está diciendo Jesucristo en este templo, en este versículo? A través de Juan el apóstol. Jesús es ese lugar, ¿no? Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente en Él. El que ve a Jesús, ¿ve a quién? Al Padre. Y este texto, más Él hablaba del templo de su cuerpo, nos debe mostrar, nos debe dar evidencias de que quien cree en Él, entonces se confirma como lo que decía el apóstol Pablo, lo que vimos en el apóstol Pablo. En Él, entonces, el templo del Espíritu Santo que mora en nosotros. Su cuerpo resucitado, entonces, es la garantía que tenemos nosotros de que también resucitaremos en algún momento. Y fíjense en el versículo 22 como lo afirma. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Observen que no creyeron solo porque vieron la resurrección. ¿Qué creyeron ellos? ¿Y creyeron qué? Dice ahí. La escritura. Las profecías que antes no entendían, ahora se abrían ante sus ojos. Tremendo, ¿no? Pero hay algo interesante aquí. Es una nota, diría yo, sombría de esta situación. Fíjense en el versículo 23. Estando en Jerusalén, ¿qué? En la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. O sea, la palabra griega para creyeron, ahí cuando dice que la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Esa misma palabra es la misma palabra que dice el versículo 24, pero Jesús mismo no se fiaba. Creyeron y fiaba es la misma palabra en griego. Es decir, ellos creyeron en Jesús, pero Jesús ¿qué? No creía en ellos. No se fiaba de ellos. ¿Y por qué? La respuesta está en el mismo texto. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Es decir, porque él sabía lo que había en el hombre. Él conocía cada corazón que estaba allí. Sabía que muchos creían por las señales, porque se la pidieron, ¿no? No por quién era él. La fe de aquellos era entonces superficial. Una fe basada en espectáculos, no en una convicción. Una fe en donde quizá esté Nicodemo, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Él creía en Jesús, pero Jesús no. Jesús conocía el corazón de Nicodemo. Y más adelante lo vamos a ver, pero la verdadera religión entonces es la que transforma, no es la que espera las señales. Entonces, esto, mis hermanos, es aterrador. Debe ser algo que nos debe alertar, que nos debe poner en alerta, porque
Usted puede creer que Jesús, usted puede creer en Jesús por las razones equivocadas. ¿Usted nos ha preguntado eso? Usted sale a la calle y usted le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? ¡Oh, mi chuchito lindo! ¿Cómo? ¡Ah! Yo estoy con él. ¡Amén, hermano! Pregunte. Y la gente muy pocas veces le va a decir que no. ¿Usted cree en Jesús? ¡Ah, claro! El Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Ah! Y hasta le citan versículos. La pregunta es, ¿usted está creyendo en el verdadero Jesús? ¿En la verdadera religión? Y por demás, ¿está creyendo en él por las razones que debe creer? La fe genuina no es un asentamiento intelectual o no es algo que se espera que recibir, no es una emoción del momento, no es una admiración por los milagros. Si usted está viniendo aquí a la iglesia, a este grupo de oración, a compartir entre los hermanos, con un deseo genuino, de corazón, de querer recibir algo de Dios, porque es que sí, yo vengo acá a la iglesia y yo espero que me vaya bien en la vida, yo espero el milagro de que mi mamá se mejore enfermedad, yo quiero que me vaya bien en el estudio. Si usted está viniendo así, con ese propósito, Jesús no se fía de usted. Usted quizá cree creer en Jesús y quizá usted lo ve así tenuemente, pero Jesús, según el texto, no se fía en usted, Él no cree en usted. La fe genuina es confianza personal, es rendición, es seguimiento, es creer en las Escrituras, es creer en la palabra de Jesús, no solo en ver las señales, porque Jesús conoce cada corazón. Entonces, hermano, ¿en qué está basando su fe? ¿En las señales? ¿En las bendiciones? ¿En las experiencias emocionales? ¿O en quién es Él? Volvemos a la noticia del principio. El hombre que llegó a su casa encontró a un policía y entonces podemos ver que definitivamente la autoridad que tiene este señor en su casa es genuina, es auténtica, es real, por encima de la autoridad que es el policía. Pero si nos ponemos a revisar nuestras vidas, nosotros no tenemos autoridad en nuestras propias vidas, porque ¿quién es el dueño de nuestra vida? Dios. Y debemos entonces velar por tener en santidad esa vida que no es nuestra. Y si en algún momento nuestro Señor viene a limpiar su casa con azotes, con el dolor, a esparcir las monedas, a echar todo lo que hay allí, pues gloria a Él, ¿no? Porque eso confirma que somos sus hijos. Pero si usted está muy por ahí, como muy tranquilito, sin dificultades, pregúntese, ¿a qué Jesús es que yo estoy diciendo seguir? ¿A quién es el que estoy creyendo? Él debe estar limpiando. No siga diciendo que no está pasando nada en su vida. Mi hermano, no confíe en su fe. No confíe en su fe. Confíe en el dueño de esa fe. El dueño de la casa, que es Cristo mismo. Deposite su confianza en Él. Y entendamos, sin duda alguna, que Él mismo es la casa. Él mismo es el refugio. Y los que creen en Él con una fe genuina van a encontrar una morada eterna. Él es el templo perfecto. Él es a quien debemos acudir. Él es nuestro mayor refugio. Así que acuda a Él con confianza, reconociendo que Él es el dueño de su vida. Si confía, arrepentido y depositando su fe en Él.